Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nosotras somos Andrea, Pamela y Rebeca y hoy vamos a estar exponiendo acerca de las pedagogías constructivistas. Entonces, para iniciar, nos gustaría que ingresen al link que aparece acá. Es un Menti en el que van a tener que contestar 2 preguntas. La idea de la primera es que sean un poco como más descriptivos y la segunda, todo lo contrario, que sea lo más sintetizado posible. Entonces vamos a darles un momento para que puedan ingresar y responder a la pregunta. Ahora bien, de acuerdo con lo que han colocado y tomando en cuenta sus ideas previas, pues también queremos aportarles desde la indagación bibliográfica que hicimos. Entonces, la pedagogía constructivista es aquella en la que se concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día y es resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales. Este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier momento en los que el sujeto interactúa. Esta es una definición brindada por Saldarriaga, Zambrano y algunos otros autores en 2016. También es importante comprender que dentro de esta pedagogía hay diversas características pues que la diferencian de otras. La primera es que se consideran los conocimientos previos del estudiante. Se abandona como todas esas ideas que podíamos ver en las exposiciones de la semana pasada, especialmente la de la pedagogía tradicional, ¿verdad? Donde el estudiante se ve como una persona vacía que se alimenta y consume materia y luego llega y la expulsa. En este caso es completamente distinto y se parte de que el estudiante como tal tiene ideas previas y que estas son necesarias para poder conocer nuevos aspectos. También es un proceso continuo, no es como que solamente de 7 a 2 se aprende, no, simplemente es completamente continuo, ¿verdad? Eso se refiere a que constantemente se está aprendiendo. Si bien es cierto, el estudiante se postula en el centro, entonces se podría decir que la pedagogía gira en torno a él. Sin embargo, no podemos decir que el docente tiene como un rol pasivo y que solo el estudiante es activo, porque el estudiante requiere del docente y de las herramientas y la planeación que éste le brinda para poder construir su aprendizaje. Otro aspecto a destacar es que no se da en un ambiente en específico. Eso quiere decir, y está relacionado también con la parte de que es un proceso continuo. Esto quiere decir que no solamente en el aula de 7 a 2, sino que en todo momento, en todo lugar, la persona está aprendiendo constantemente. No hay como una separación. Y por último, pues que el conocimiento no se crea, sino que se construye. Esa es como la idea fundamental de esta pedagogía constructivista, tal y como su nombre lo dice, ¿verdad? Constructivismo suena como a construir y es precisamente por eso, porque el estudiante va construyendo sus propios conocimientos. ¿Y cómo lo hace? Pues el docente le brinda las herramientas necesarias para que éste pueda lograrlo de una manera autónoma y eficaz. A continuación vamos a hablar un poco sobre los enfoques del constructivismo, que estos son 3, el constructivismo de Vygotsky, el de Piaget y el de Ausubel. El primero, que es de Vygotsky, claramente su mayor exponente es Lev Vygotsky y también es conocido como el constructivismo social. Esto porque pues parte del punto de que las relaciones sociales y culturales afectan de manera directa el aprendizaje
o la construcción de conocimiento del niño o la niña. Uno de los aspectos más importantes de este enfoque es que Vygotsky plantea la zona de desarrollo próximo. Eso quiere decir que el estudiante está posicionado en un punto, y la idea es llegar a un punto más lejos, ¿verdad? Buscar la manera en que el estudiante pueda llegar a esa zona próxima, que para ello implica más esfuerzo y un mayor conocimiento. Ahora, para poder lograr eso, también surge otro término muy conocido, que es el andamiaje, ¿verdad? En esto tenemos que tener algo claro, y es que no solamente el docente es capaz de brindarle las herramientas necesarias al estudiante para que construya conocimiento, sino que también sus pares, que formarían parte de ese entorno social del que habla Vygotsky, son capaces de influir y de ayudar a alguien, o sea, a un estudiante en específico, a construir ese conocimiento. El segundo enfoque es el constructivismo de Piaget o piagetiano, que su mayor exponente es Jean Piaget. Lo principal en este enfoque es que Jean Piaget habla sobre la construcción de conocimiento, y esto es algo que hemos venido abordando a lo largo del curso, ¿verdad? Que el conocimiento no se crea, sino que pues se construye. Y para Piaget, el conocimiento va ligado al desarrollo. Entonces, se habla de que existen 4 estadios o 4 etapas de desarrollo. La primera es conocida como la etapa sensoriomotora, donde los niños y niñas aprenden a través de la interacción y la manipulación de los objetos y logran la permanencia de los objetos. O sea, ellos saben que aunque el objeto no esté a simple vista, pues sigue existiendo, simplemente se encuentra fuera como de su plano. La siguiente etapa es conocida como la preoperacional, y esa abarca desde los 2 a los 7 años. Y en esta se desarrollan ciertas habilidades que permiten simbolizar el mundo en la mente del niño, pero todavía es un pensamiento muy egocéntrico. Entonces se presentan como ciertas dificultades en el momento en que se quiere entender las perspectivas de los demás. La tercera etapa es conocida como la etapa de operaciones concretas, que abarca desde los 7 hasta los 12 años. Ya en esta etapa, los niños y niñas comienzan a desarrollar una comprensión más avanzada y ya entienden lo que son las relaciones de causa-efecto, la lógica y la conservación de los objetos. Y ya en este punto sí logran como comprender las diversas perspectivas, entonces ya es un poco menos egocéntrico. Y por último está la etapa de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante, donde ya también se puede pensar de manera abstracta y razonar hipotéticamente. Ya incluso se involucran sentimientos, y se sabe que el niño es capaz de resolver algunos problemas que son más complejos. Ahora, algo importante y que es relevante diferenciar entre Vygotsky y Piaget es que Piaget parte de que es el desarrollo el que, como por decir así, guía el aprendizaje. Sin embargo, Vygotsky lo plantea de manera contraria, que es el aprendizaje el que permite el desarrollo. Por último,
tenemos el constructivismo de Ausubel, que pues su mayor exponente es David Ausubel, y el término de conocimientos previos o ideas previas se le otorga a él. Esto debido a que, bueno, él dice que para que haya un aprendizaje significativo, que también es una palabra que escuchamos mucho, es necesario que se tomen en cuenta aquellas ideas que están previas en el niño y la niña. No se puede partir, como en la pedagogía tradicional, por ejemplo, de que los niños son personas vacías. Al contrario, se debe partir de que posee un bagaje importante y que por ende este es necesario para la construcción de nuevos conocimientos. Ahora, para que este aprendizaje sea significativo, Ausubel dice que deben de haber 3 condiciones básicas. La primera es que los materiales de enseñanza estén bien fundamentados, creados de una manera lógica y que vaya siempre de lo más general a lo más específico. También dice que es necesario que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, su estilo de aprendizaje, su personalidad, sus conocimientos previos. Y por último, dice que para que exista un aprendizaje significativo, es necesario que el estudiante esté motivado a aprender. De lo contrario, no va a ser posible. Entonces, a modo general, estos son como los 3 enfoques más importantes a nivel del constructivismo. Pueden tener algunas características muy parecidas, algunas sí se distancian bastante, pero la esencia siempre es la misma. Otro aspecto importante de abordar es el objeto de saber. Si bien es cierto, se ha ido como abordando de manera indirecta y independientemente de el enfoque, pues esta es parte de la esencia del constructivismo, donde el saber no es un saber memorístico ni algo que se repite, más bien es al contrario, es completamente al contrario. Es el docente el que da herramientas necesarias para que el niño y la niña sean capaces de construir su propio conocimiento. Es un proceso de construcción interno que es subjetivo y es personal de cada uno de los estudiantes. Y un aspecto muy importante es que el saber es contextualizado, ¿verdad? Está completamente adaptado a las necesidades de los estudiantes con el fin de que estos puedan acceder de una forma sencilla a ese conocimiento o herramientas necesarias para construir ese conocimiento. Te invitamos a que contestes la siguiente pregunta. ¿Qué características presenta el estudiante en la pedagogía constructivista? Da clic en el enlace y comenta tu idea. Ahora bien, dentro de las características de la pedagogía constructivista, dentro del sujeto del saber, es que tiene como fin que el estudiantado construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al educando para enseñar a pensar, que es desarrollar en el alumnado un conjunto de habilidades cognitivas como procesos cognitivos básicos. Dentro de estos abarca sensaciones, percepción, atención y memoria, y procesos cognitivos superiores como el pensamiento, inteligencia y lenguaje. Por otro lado, también tiene que enseñarles sobre el pensar, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, como metacognición,
para poder controlarlos y modificarlos, generando una autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Y por último, enseñar sobre la base del pensar, que es incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículum escolar. El sujeto del saber presenta una postura activa de su propio aprendizaje, además que puede poner en función la adquisición de los nuevos conocimientos en su desarrollo y relación con las situaciones que lo rodean. Por ende, es responsable de su proceso de aprendizaje. Ahora bien, para generar una relación de su aprendizaje con su realidad en todas sus etapas de construcción del conocimiento, debe haber una interacción con el contexto natural, social y cultural para establecer esa vinculación. Por otro lado, las experiencias de aprendizajes están enfocadas en producir una reflexión acerca de lo aprendido. Ortiz 2013 menciona que el aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el desarrollo de la lógica infantil, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, evitar la transmisión estereotipada, proponer situaciones desafiantes y contradicciones que estimulen al estudiante a buscar soluciones. Este proceso es subjetivo. Cada persona va modificando según sus experiencias, conduciendo a la creación de esquemas mentales, como la asimilación, la cual se refiere al proceso de adaptar los estímulos externos a las propias estructuras mentales internas, y el acomodamiento hace referencia al proceso de adaptar esas estructuras mentales a la estructura de estos estímulos. Principios epistemológicos que sustentan esta pedagogía. De acuerdo con Ortiz 2013, indica que el paradigma de esta pedagogía inicia su apogeo en la década del siglo XX, con las representaciones epistemológicas del suizo Jean Piaget. Dentro de esta teoría constructivista se plantea el estudio del desarrollo psicológico e inteligencia en la infancia. Además, Jean Piaget es considerado el padre del constructivismo. La dimensión constructivista de la epistemología piagetiana postula al aprendiz como el encargado de formar de manera progresiva sus conocimientos, pero sin ser una copia de la realidad externa. En otras palabras, a través de su contexto adquiere sus propios aprendizajes sin ser una estructuración. Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra 2016 formulan 3 características que presenta la epistemología constructivista. En primer lugar, consiste en que el conocimiento es indirecto, a correspondencias externas. Por lo contrario, es resultado de la construcción del observado. Respecto a esto, Barreto et al. 2006 indica que nuestra comprensión del mundo no proviene de su descubrimiento, sino de los principios que utilizamos para producir. En segundo lugar, es que es entendido como una manera de interpretar la realidad a partir de una concepción filosófica. Por ejemplo, un conjunto de creencias, supuestos que guían nuestras actividades y que no pueden ser refutadas. Supone que el conocimiento es una construcción mental proveniente de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Barreto et al. 2006 mencionan que el conocimiento es concebido como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere conocer. Y en tercer lugar, el constructivismo es una explicación acerca de lo que se quiere llegar a conocer. Para ello, el individuo presenta una participación activa. Cabe mencionar
que el apoyo mediador proporciona una relación con la cultura y la nueva información. En síntesis, las características esenciales de la posición constructivista están en primera instancia en tomar en cuenta al sujeto cognitivo, de modo que el estudiante sea un constructor activo de sus estructuras de conocimiento. En consecuencia, la postura del constructivismo está enmarcada por componentes epistemológicos, contestando a interrogantes como ¿quién conoce?, ¿cómo conoce?, ¿qué conoce? ¿Y qué es conocer?, siendo el objeto de estudio la construcción, el desarrollo y el cambio de estructuras de conocimiento. En este punto resulta importante aclarar qué es una pedagogía. La pedagogía corresponde a todos los principios teóricos que son propuestos e investigados para lograr la mejora en el hecho educativo. Por lo tanto, podemos afirmar que busca la comprensión y explicación del hecho educativo. Ahora que ya sabemos a qué nos referimos con pedagogía, podemos profundizar en la pedagogía constructivista y en cuáles son las principales propuestas teóricas que tiene esta pedagogía. En primer lugar, esta pedagogía es muy reconocida actualmente porque, como se mencionaba anteriormente, se basa en que el estudiantado construye activamente su propio conocimiento. Por lo tanto, se hace a un lado la idea de que el conocimiento proviene de la mera transmisión de información por parte de los servidores docentes. Asimismo, en esta pedagogía, una de las bases es que el conocimiento previo va a permitir el nacimiento de conocimientos nuevos. Como se menciona en esta cita, el constructivismo sostiene que el aprendizaje es activo. Entonces, por lo tanto, cuando una persona aprende algo nuevo, este conocimiento se incorpora a las experiencias previas y se da una reestructuración de las estructuras mentales de esta persona, se asimila la información y se deposita en una red en donde estaban ya conocimientos previos y se genera un conocimiento nuevo, como se mencionó anteriormente. Ahora bien, existen dos líneas muy marcadas en las pedagogías constructivistas. Primero está el constructivismo psicológico, que es propuesto por Piaget, el cual se enfoca en la manera en la que el estudiantado hace uso de la información, de los recursos y del apoyo externo que recibe de los demás para crear y mejorar sus estructuras mentales y a su vez también las estrategias de solución de problemas. En este punto es importante recalcar que los conocimientos previos son considerados indispensables para la construcción de los nuevos conocimientos. Como menciona la frase de Saldarriaga 2016, para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento que inicia con un cambio externo que crea un conflicto, un desequilibrio en la persona y modifica las estructuras internas que éste ya posee, es decir, los conocimientos previos, de manera de que se reestructura la información y los conocimientos y se generan nuevas ideas, nuevos esquemas y nuevo conocimiento. Ahora bien, es importante mencionar que Piaget se formó como biólogo. Por ende, muchos de los conocimientos obtenidos en esta área, él los utilizó para sus estudios sobre el desarrollo cognitivo. Por esta razón, él le otorgó una gran importancia al análisis de los sistemas autorreguladores y autocreadores para el desarrollo y empleo de las facultades superiores que tiene el ser humano en cuanto al conocimiento. Entonces, desde esta propuesta teórica se concibe el conocimiento como una construcción propia que realiza el sujeto día a día, a partir de las interacciones que éste posee con diversos factores cognitivos y sociales. Y esto es un proceso permanente. Por lo tanto, esta propuesta teórica concibe al ser humano como un autogestor que es capaz de procesar la información que él obtiene del entorno para interpretarla según sus conocimientos previos, de manera que los transforma en nuevos conocimientos y esto le va a permitir realizar nuevas construcciones mentales.
Ahora bien, según la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo es un proceso continuo en el cual la construcción del conocimiento se da de diferentes formas según la etapa o estadio de desarrollo cognitivo del ser humano. Cada estadio, según la teoría de Piaget, tiene límites de edad que pueden variar según los distintos grupos poblacionales, de acuerdo al contexto también en el que se desarrolle su formación, la cultura, etc. Ahora bien, el constructivismo social es propuesto por Vygotsky principalmente. Desde esta propuesta teórica se expone que el aprendizaje es vital para la mejora de las habilidades para la interacción con el medio y los demás. Es decir, expone que solo en un contexto social es posible que se desarrolle un aprendizaje significativo, es decir, que el contexto social es indispensable. Por lo tanto, el origen de todo conocimiento es la convivencia y son indispensables las experiencias para los aprendizajes. En este sentido, esta propuesta teórica expone que aunque el conocimiento es una construcción personal, el sujeto desarrolla su conocimiento vinculado a su entorno social y a su entorno cultural. En este punto podemos resumir en 5 aspectos las propuestas del constructivismo social. En primer lugar, el estudiante construye su propio conocimiento por medio de la interacción con el medio u objeto de conocimiento. Segundo, el estudiantado, al ser un constructor activo de su propio conocimiento, utiliza las representaciones internas para interpretar y explicar lo que sucede en su entorno. Tercero, el estudiantado utiliza sus conocimientos previos, los reestructura y estos se convierten en una nueva representación interna de la realidad. Cuarto lugar, cuando el estudiantado construye sus conocimientos, está transformando su cognición y por lo tanto está evolucionando. Y quinto lugar, el sujeto se encuentra en constante transformación por medio de la interacción con el objeto de conocimiento o medio que lo rodea. Finalmente, podemos hacer referencia a los beneficios que otorga la pedagogía constructivista a la educación. En primer lugar, se toma en consideración al estudiante, ya que este es el protagonista de su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias de aprendizaje son contextualizadas a la necesidad del estudiante. En tercer lugar, se encuentra que toma en cuenta el proceso de aprendizaje. Cuarto, acepta y da una visión importante al error. En esta pedagogía, el error es importante y vital para que se realice un aprendizaje significativo. Y finalmente, se deja de lado lo mecánico, memorístico y repetitivo para dar lugar a un aprendizaje realmente significativo y en pro de mejorar nuestros conocimientos para nuestro desarrollo integral en la vida. Después de toda la información presentada por las compañeras, decidimos agregar este video que es tipo resumen de todo lo que hemos abarcado para complementar también nuestra información. Y para finalizar, los invitamos a ingresar el link que está acá donde dice vamos a divertirnos y completar la actividad propuesta. Y ya para concluir nuestra presentación, les compartimos un poco sobre nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.